Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15 per 15, el novembre de l'accessibilitat. L'accessibilitat a les arts escèniques. Irene Hermosa, grup de recerca Transmèdia Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona. Muchas gracias a AccessCat por darnos este espacio para estas pinceladas, yo creo tan interesantes. Y sí, yo hoy voy a hablar sobre la accesibilidad en las artes escénicas. Brevemente, querría destacar que, como otras modalidades de accesibilidad, las artes escénicas están recogidas dentro de los derechos a la accesibilidad a la cultura, tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, dedicado a la participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte, como también en legislación, por ejemplo, en Cataluña, en la Ley 13/2014 de accesibilidad y más recientemente en el Código de Accesibilidad. Pero no me voy a detener mucho en esto porque en otras pinceladas ya se ha tratado más en profundidad la legislación y yo me centro, bueno, para empezar, en una descripción general de cuáles son los servicios de accesibilidad que se están ofreciendo actualmente en los teatros de ópera y de teatro hablado, de danza y demás. Empezamos con la tríada de la audiodescripción, la audiointroducción y audiosubtítulos. Yo me voy a detener únicamente en aquellas particularidades de las artes escénicas y no tanto en lo que ya se ha comentado general de la audiodescripción en cine, en televisión u otras modalidades, ¿sí? Precisamente la audiointroducción es una parte realmente de la audiodescripción, tal y como se practica ahora mismo en Cataluña y en otros lugares, que consiste en un breve resumen de la información más importante, por ejemplo, del programa de mano, que a veces también se distribuye en caracteres ampliados, con bueno, detalles sobre quién dirige la obra, un poco de contexto histórico, ¿sí? Quién es el elenco, etc. Además de esta información general, se introduce también descripciones para las que no habrá tiempo después, elementos visuales como la escenografía, también un poco la idea general estética, por así decirlo, de la producción, si, por ejemplo, si van a llevar pues, vestuario histórico, una ambientación histórica, o bien van a utilizar tecnologías particulares para la iluminación. Y también se incluye una descripción de la primera escena, ¿no? Em, sí, en pantalla he puesto una imagen de un transmisor de radio, un transmisor inalámbrico, que es una de las maneras en las que se suele reproducir la audiodescripción en el contexto del teatro. También podría ser, por ejemplo, mediante una aplicación móvil. Y bien, la audiointroducción se puede reproducir en ambos casos y tal vez también incluya alguna de información sobre cómo utilizar instrucciones, sobre cómo utilizar la propia audiodescripción. Otra particularidad de las artes escénicas son los audiosubtítulos, que en concreto podemos encontrar en obras, por ejemplo, de producciones internacionales, en un festival, por ejemplo, de teatro, o también en el caso de la ópera, ¿sí? Porque generalmente aquí no hablamos la lengua original de las óperas y aunque lo hiciéramos es muy difícil de entender pues ese canto, ¿no? Estos audiosubtítulos pueden ser leídos directamente de los subtítulos o los sobretítulos que se proyectan encima del escenario o en otros lugares, como diré más adelante, o también pueden ser más resumidos. Bien. Además de esta tríada, podemos encontrar visitas táctiles en el contexto de los teatros. Esto es, los usuarios antes de la obra pueden pasar bueno, puede ser dentro del escenario o en una sala habilitada, a, a que les muestren, por ejemplo, objetos que se utilizan en la obra o bien el vestuario también.
En ocasiones, en estas visitas táctiles están también los actores y ellos mismos se pueden audiodescribir y, bueno, su apariencia y su caracterización, ¿sí? Otro de los servicios de accesibilidad es la interpretación en lengua de signos y en este caso es muy importante donde la ubicación del intérprete, de la intérprete y su iluminación también, ¿sí? También tenemos los subtítulos o sobretítulos, como he dicho, en función de dónde se proyectan, encima del proscenio generalmente, también en pequeñas pantallas en las butacas o incluso también en aplicaciones móviles o con unas gafas especiales para este uso, lo cual es menos habitual. Y tenemos también bucles magnéticos o ampliadores de sonido que bueno, también pueden funcionar en otro canal de las petacas estas, de los transmisores de radio. Como decía mi compañera, también bueno, se están haciendo cada vez más habituales los programas en lectura fácil. Si queréis ver un ejemplo, lo tenéis en las obras del Liceu. Y un último caso son las funciones relajadas, que estas también son particulares de las artes escénicas y que consisten básicamente en representaciones en las que se dejan las luces encendidas de la sala. Están pensadas para un público infantil o también para personas mayores con demencia o con Alzheimer, en la que se pueden levantar, moverse por la sala, dejar la sala y también se evitan, por ejemplo, los sonidos fuertes. La idea que también tiene mucho que ver con el diseño universal, que desde hace unos años se defiende mucho desde los estudios de accesibilidad, es que todos estos servicios deben concebirse, tenerse en cuenta desde el inicio de la obra. Y no solo eso, sino que el teatro también debe tener en cuenta todos esos servicios de accesibilidad antes, bueno, antes que nada, ¿no? Saberlo desde el principio. Esto también puede ser que el equipo creador participe incluso en la creación de los servicios de accesibilidad, lo cual puede ser también interesante. Bien, como mi tesis doctoral era sobre la audiodescripción de ópera, pues no me he podido resistir a explicaros un caso práctico de qué elementos tendría que tener en cuenta, por ejemplo, un audiodescriptor de ópera, ¿no? ¿Cuáles son los retos de esta tarea? Tenemos las formas teatrales, es decir, la identificación y descripción del personaje, sus gestos, la proxémica, que es el uso del espacio entre los personajes, la actuación, escenografía, que incluye iluminación y utilería, que son los objetos en el escenario, vestuario, arquitectura teatral y danza. Pero es que además la particularidad de la ópera es precisamente la constante música instrumental y vocal, ¿verdad? Bien, lo que significa, las implicaciones que esto tiene para la audiodescripción es que, al contrario que en otras modalidades, pues sí tenemos que pisar reproducir la audiodescripción sobre diálogos, en este caso cantados, ¿sí? Y esto incluso más porque en la audiodescripción de ópera se incluyen los audiosubtítulos, ¿sí? De nuevo, que pueden ser leídos o resumidos, pero en cualquier caso son más, digamos, intrusivos que en una audiodescripción teatral hablada, ¿no? Bien, esto es solamente para que tengáis una idea, ¿no? De cómo sería el trabajo de un audiodescriptor. Bien, algunas novedades en la industria y en la investigación que creo que podrían interesaros son algunos casos nuevos de automatización. Con esto no quiero decir automatización en la creación de subtítulos, por ejemplo, sino más bien de tipo técnico, ¿sí? Se han hecho varias pruebas con sistemas de aprendizaje profundo, de esto con inteligencia artificial y demás, con técnicas de procesamiento de imagen y sonido, que lo que hacen es, al repetirse una y otra vez las representaciones, van aprendiendo de cuándo se lanza generalmente ese subtítulo o ese fragmento de la audiodescripción o lo que sea. ¿Sí?
Bien, esto se ha probado en un musical de la familia Adams en España y también lo están probando con un musical en Estados Unidos, pero bueno, no está ni mucho menos extendido y veremos a ver hacia dónde va. También recientemente hemos visto algunos tipos de servicios de accesibilidad híbridos en el que se utiliza, por ejemplo, se combina la audiointroducción con otros tipos de podcast, por ejemplo, destinados a un público más general. En el caso en Bélgica ya se están haciendo algunas audiointroducciones que se publican en la página web general para todo el mundo y que además incluyen algunos elementos típicos de podcast, como pueden ser entrevistas con los creadores o también algunas reflexiones sobre la temática, ¿no? Entonces, en fin. Con este boom de los podcasts que os invito a que exploréis, sobre todo en teatros bastante grandes, ¿no? Con medios. Pues es algo a tener en cuenta porque tiene su efecto también en la accesibilidad y cómo se desarrollan nuevos servicios. También os quería llamar la atención sobre el streaming de las artes escénicas, que realmente tuvo su boom durante la pandemia, pero que sigue habiendo oferta disponible. Por ejemplo, en la Teatroteca es un recurso del Ministerio de Cultura donde hay grabaciones de obras de teatro, sobre todo, con subtítulos, interpretación en lengua de signos y audiodescripción. Lo miré justo para esta presentación y ahora mismo hay 55 obras con audiodescripción, para haceros una idea. También, y esto es una tónica general en todas las presentaciones de accesibilidad, no podemos dejar de insistir en que es fundamental involucrar siempre a los usuarios, sobre todo en el desarrollo de tecnologías o de servicios nuevos, vamos a decir. ¿Sí? Por ejemplo, en un estudio reciente que hicimos de audiodescripción de zarzuela, los usuarios estaban muy en contra del uso de las voces sintéticas para la audiodescripción en el contexto teatral en general. Son usuarios y muy fans de las tecnologías, por ejemplo, de las voces sintéticas para los lectores de pantalla o para aplicaciones móviles, pero el contexto del teatro pues es distinto, ¿no? Y no aceptaban las voces sintéticas en este caso. ¿Sí? Por lo tanto, nos quedan unas cuantas cuestiones pendientes que resolver tanto en la industria como en los estudios de accesibilidad. Y es que sigue habiendo solamente, en la mayoría de los casos, una sola función accesible frente a las 7, por ejemplo, funciones que se ofrecen de una misma obra, ¿no? Y a pesar de que cada vez tenemos más tecnologías, ¿no? Porque se supone que abaratan el servicio o que lo pueden hacer más repetible, el caso es que en la actualidad solamente hay una o dos funciones accesibles. Por lo tanto, bueno, algo sobre lo que reflexionar y también no dejar de lado la cuestión de la calidad, ¿no? Nos interesa mucho aumentar la cantidad de oferta de servicios accesibles, pero nunca dejando atrás la calidad, ¿no? Y aquí entra, pues, eso, la involucración tanto de los creadores como de los usuarios. Bien. También se hace muy evidente en el caso de producciones internacionales que pueden ir de gira a diferentes países, pero no es una práctica habitual que compartamos los materiales, ¿no? Entre audiodescriptores, por ejemplo, de distintos países, ¿no? Y podríamos hacerlo para traducir, por ejemplo, estos materiales o simplemente, pues sí, tener una red y unas fuentes más amplias, ¿no? Para facilitar y mejorar incluso nuestro trabajo. También, como última reflexión, pues parece que lo repetimos muchas veces, pero que es importante seguir visibilizando la accesibilidad en las artes escénicas en este caso y que los teatros pues, pueden hacerlo, no solo los teatros, sino que ya vemos que los creadores lo hacen incluso incorporando servicios de accesibilidad como un elemento más creativo, ¿sí? Que es interesante para que pues, la sociedad en conjunto pues,
conozca que estos servicios existen y, en fin, pues los requiera, ¿no? Se conviertan en aliados también. Eso es todo por mi parte. Agradezco de nuevo a AccessCat que me haya tenido aquí y si tenéis alguna pregunta, encantada. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxa AccessCat. LinkedIn, xarxa AccessCat.